Aires, Argentina, nacía algo distinto. Una radio que no iba a seguir ningún camino, iba a marcarlo. Hoy Radio Sónica es la más importante, la más vista de América Latina. Ganadora del Martín Fierro Latino 2025 como mejor canal de streaming. Reconocida por la legislatura porteña. Premiada por Éter, Argentores y elegida por millones. Radiosónica.com.ar. Sonido global. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. Imagen y sonido digital. Streaming global. Contenido sin fronteras. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio Sónica. 20 años. Marcando el rumbo. Ritrobo es una barra móvil, pero también es un punto de encuentro. Es una invitación para vivir grandes momentos junto a quienes queremos. Dale a tu evento lo mejor. Ritrobo barra móvil. Ingredientes de primera, tragos únicos y atención personalizada. Ritrobo barra móvil. ¿Querés saber más? Búscanos en Instagram. Somos Ritrobo barra móvil. Voces de la Escuela. Un programa de educación plural que integra a estudiantes, docentes, directivos, autoridades educativas y familias. Todas las voces de los que pensamos un mejor futuro que se concreta en el presente, dentro y fuera de las aulas. Voces de la Escuela. Martes a las 19 horas por Radio Sónica. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Bienvenidos a otro programa de Universo Animal. Bueno, hoy es un día especial, es el Día de la Bandera, nuestra bandera argentina. Feliz Día de la Bandera. Acá la foto de Lara está junto a nuestra banderita. A defenderla siempre, norte a sur, este a oeste. Marca nuestra soberanía, nuestra identidad. Hay que defenderla, ese color hermoso, celeste, blanco, con ese sol maravilloso. Tiene que estar siempre en nuestro corazón. Defenderla cuando estamos en nuestro país, cuando estamos en otros países. Ser argentino es un orgullo. Nuestro país nos da todo y nuestra bandera nos representa. Así que hoy es un día muy especial que va a ser dedicado no solamente a los animales, sino a nuestro querido Manuel Belgrano y a la bandera argentina. Bueno, los productos que entregamos en el programa, que son unos snacks maravillosos, riquísimos, que hacen además muchas cosas más. Patricia hace muchas cosas más, ya un día la vamos a tener en el programa, es de Vilma, cocinera de mascotas. Con ingredientes llenos de emoción, para que tus peluditos coman lo mejor. Vilma, cocinera de mascotas, comida sana que los hace felices. Vilma, cocinera de mascotas, hecho con amor para tu peludito. Vilma, cocinera, sí, Vilma, cocinera, hecho con amor. Y además entregamos accesorios para la dama, el caballero, pulseras, collares hermosos de Scarlett Hippie Chic, que son pulseras que traen suerte. Acá nuestra invitada, sorpresa que todavía no la presenté, ya se eligió la de ella, que también los regalamos en el programa. Muy bien. Bueno, y aquí la tenemos a nuestra invitada de hoy, una médica veterinaria que nos va a enseñar de algo súper interesante. Y bueno, tuvo la amabilidad de aceptar la invitación
que es la doctora Florencia de Priede, fisiatra, médica veterinaria fisiatra. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Gracias por invitarme. La verdad que estoy súper contenta de estar acá. Bueno, muchas gracias también nosotros. Ella representa a Equivets. Bueno, Flor, ¿qué es Equivets? Bueno, en realidad la palabra es un juego de palabras que viene de equipo veterinario, porque cuando formamos Equivet lo formé con una socia, que fue mi socia durante más de 10 años. Mira qué bien. Hoy en día ella está en España ejerciendo la misma profesión, pero en Mallorca. Sí. Y seguimos teniendo excelente relación, pero ya Equivet quedó a cargo mío. Está bien. Después fuimos ingresando más colegas en el equipo porque fuimos creciendo durante ya hace más de 15 años que me dedico a esta especialidad. Qué lindo. Y fuimos creciendo, entonces tenemos hoy en día un equipo grande. Somos más de 10 colegas que estamos trabajando en todo lo que es Cava y de Gran Buenos Aires, zona norte. Y nos dedicamos exclusivamente a la fisiatría, a lo que es la fisioterapia, la kinesiología y cómo engloba todo con la rehabilitación, ¿no? de un paciente que necesita volver a tener sus funciones vitales lo más normales posible cuando no se puede llegar a la normalidad absoluta. Por ejemplo, volver a caminar cuando no podía, volver a hacer sus necesidades solos, ¿sí? Lograr esa independencia. Ay, mira, qué bueno. O sea, después de haber tenido alguna enfermedad, por ejemplo. Por ejemplo, claro, dentro de lo que es la fisiatría, tenemos muchísimos pacientes con enfermedades osteoarticulares o musculares, es muy común, pero también tenemos pacientes que han sufrido alguna enfermedad infecciosa que causó sintomatología neurológica. Tenemos también cachorros traumáticos, por ejemplo, es muy común porque siempre nos dicen que la mayoría de los pacientes que vemos en la sala de kinesiología son pacientes viejitos, ¿no? Claro, tal cual. Pero también tenemos los jóvenes que o sufrieron alguna enfermedad o congénita de nacimiento, o algún trauma, por ejemplo, es muy común, el gato que se cae de altura, o el perrito que puede ser atropellado. Entonces, a veces también tenemos pacientes, no siempre van a ser los más viejitos, ¿no? Es común verlos, pero bueno, también tenemos los jóvenes. Sí, tenemos un amplio rango. ¿Y trabajan en perros, gatos y caballos también? Sí, en sus primeros orígenes arrancamos trabajando solo en equinos. Me imaginé, ¿verdad? Porque nos encantaba a las dos, a mi socia y a mí. En breve empezamos a trabajar en pequeños animales, cada vez fuimos abarcando más y nos encantó la rehabilitación en todos los aspectos. Hemos también atendido exóticos, aunque no es lo más normal del mundo, pero también realmente es una de las especialidades de la veterinaria más lindas, porque cuando uno va viendo cómo el animal mejora, ¿no? Y cómo puede volver a tener esa calidad de vida, es súper gratificante para nosotros. Y además el vínculo que se genera con los tutores, ¿no? En el caso de los equinos es un poco diferente porque son animales de deporte, la mayoría en los que uno suele trabajar, entonces hay una visión mucho más deportiva, como un atleta humano, ¿no? En donde son animales de alto performance y hoy en día pensar que un atleta con el ejercicio, ¿no? al que se lleva para mejorar su actividad deportiva, es fundamental que tenga tú un apoyo de kinesiología atrás. También ustedes trabajan con animales. Con la parte que deportiva, son... sí, con exacto. la parte deportiva. En equinos es el fuerte, eso es deportivo, sí. Los que hacen carreras. Por ejemplo, en el caso de lo que más trabajamos nosotras son los caballos de salto, y dressage, que es lo que se llama el adiestramiento. Pero se puede ver la kinesiología también en el deporte de polo, en el turf, que son las carreras. Sí. Y en pequeños animales también hay un nicho deportivo que si bien es un poquito menos común de ver, pero hoy en día estamos teniendo un montón de actividades que están haciendo los tutores en conjunto con los animales. No solo es el agility, por ejemplo, que es la disciplina en donde se los ven más comunes a los border collie, ¿no? Y que está más vista. También hoy en día está el dog dancing. Hubo una representante argentina que fue al Mundial de Dog Dancing este año. Y fue muy importante, ella es una entrenadora y tenemos mucha relación. Sus perros también los traté yo, así que fue súper meritorio para ella poder llegar. ¿Correr con el No, dog animal? dancing es el baile que se realiza. Dancing. Claro, es exactamente, es un baile, es como una coreografía que se realiza
entre la persona y el perro. Ay, Es qué hermoso lindo. de ver, sí. Les aconsejo a todos que el que no lo conoce lo busque. No lo conocía Es una realmente. disciplina además que es mucho más suave en impacto, que por ejemplo puede tener un perro que hace agility, o el otro es el Dix Dog, que Sí. es el que tira en el disco. Sí. Bueno, esos son de alto impacto, sobre todo para la parte articular. El dog dancing no, es mucho más suave y además no necesitas tener una determinada raza en particular para hacerlo. Hoy en día todos hay mesticitos Y, de por todos los ejemplo, tamaños que lo realizan sin problema. Claro, y por ejemplo, los perros que trabajan para, por ejemplo, con la policía, con los bomberos, Claro, los esos son perros de binomios, trabajo, sí. los perros de trabajo K9, todo eso también, porque viste que Sí, se claro, vienen se puede. Sí, entrenando y se trabaja desde la rehabilitación también. Bien. Porque son todo lo que sea animal de trabajo también tiene más exigido un montón de características o de patologías que son más propensos a tenerlas. Entonces, Claro. desde la rehabilitación o desde la kinesiología, uno también puede trabajar de forma preventiva y evitar o disminuir las chances de que ocurra algo. Eso. Y eso es fundamental. Que además también ustedes pueden decir, bueno, hasta acá pueden dar animal, ojo, porque por ahí se está pasando y No, por supuesto. se está contracturando algún músculo, no sé, ¿no? Exactamente. Más allá que los que entrenan o los que están con ellos los cuidan muchísimo, porque bueno, los tuvimos en el Sí, programa, los Yo conocemos. tengo, sí, un montón de tutores que también, y entrenadores que vienen a hacer la primer consulta a la sala de fisiatría conmigo, en donde hacemos una revisación Mirá qué inicial, bien. Ujú. vemos cómo están las articulaciones, vemos cómo está el aparato locomotor, ¿sí? Cómo Sí. está la musculatura, y si hay alguna característica o algo que aparezca en los estudios, podemos mandar a hacer radiografías. Eso te quería preguntar, ¿qué tipo de estudios, por ejemplo, manejan? Bueno, desde el lado de la fisiatría lo que más solemos ver son radiografías. ¿Por Ujú. qué? Porque vamos a ver todo el aparato osteoarticular. También podemos pedir una ecografía músculo-tendinosa si hay alguna patología que lo amerita. Y en los casos más graves tenemos la posibilidad de tener también la resonancia magnética. Y eso también es un estudio que utilizamos bastante, Por ¿no? suerte, en el momento del todos diagnóstico. esos estudios se pueden hacer. Sí, y hoy en día hay en más de un lugar. Hace un par de años atrás te diría que teníamos Buenos Aires Claro. y era mucho más difícil en el interior. Hoy en día ya hay resonadores en otras partes del interior y la Qué gente, bueno. puede acceder a tener un estudio de mayor complejidad para poder llegar o arribar a un diagnóstico y de esa manera también poder afinar el tratamiento, ¿no? Y Tal ser más cual. efectivos al momento de Claro. tener los resultados. Claro, pues primero tenés que tener el diagnóstico y ahí ver. Bueno, Sí, muchas obviamente. veces trabajamos ¿Qué sin un tratamiento? diagnóstico del todo claro. Es la realidad que pasa y bueno, uno trata de apuntar un tratamiento que abarque ciertas posibilidades y no significa que el tutor que no pueda acceder a una resonancia no tiene posibilidades de que su animal Claro. se mejore, porque no Claro. es así. ¿Mm? Tal cual. Sí, por supuesto. Está la mano de ustedes. Sí, no, y de los que la fisiatras realidad es que que- los animales son súper nobles, Sí. responden muy bien a todo lo que nosotros hacemos, no hay efecto placebo como ocurre en el ser humano, entonces ellos mejoran o no, y si mejoran, lo demuestran. Lo Y demuestran, ese claro, evidencia, no es que claro. ay, está fingiendo o salió pensando que le hizo bien. Claro, además, no. eso está bueno. Me quedé pensando en que, aunque no tengan todos los estudios, como vos decís, se puede trabajar. Sí, Pueden por ir a supuesto. ustedes y hacer la consulta. Siempre. O sea, no pensar, no puedo, bueno, si no consigo esto, no, hagan la consulta. Que No, hacen seguro, cosas- porque además tenemos se una logran cosas realidad. maravillosas. Sí, sí, tenemos una realidad que es lo que muchas veces pasa, hay una situación económica que nos acompaña, Claro. ya de por sí sabemos que la medicina veterinaria en su mayor parte es privada, Todo, entonces va a requerir un esfuerzo por parte del tutor, que es la responsabilidad también del tutor de tener su animal. Entonces, bueno, uno a veces, si tenemos la posibilidad de hacer toda una ruta diagnóstica como corresponde y todo un tratamiento acorde, bueno, muchísimo mejor, pero a veces no se da y bueno, uno va buscando las mejores opciones y también tenemos buenos resultados, que eso también es importante. Me impactó y ahora le voy a pedir a Gonza que ya vamos poniendo, porque Flor nos trajo un montón de cosas para ver y bueno, aprender cómo trabajan. Esto que dijiste, que por ahí si no pueden hacer sus necesidades en el manejo de sus esfínteres, pueden lograr Sí, claro. Pueden lograr volver recuperarse. a Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? A veces tenemos animales viejitos con la edad, vamos
todos envejeciendo, Claro. y empezamos a notar que ese viejito puede hacer pis dentro de casa cuando antes no lo hacía. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que está pasando. No es un capricho, no es Claro, que no. por ahí cuando hacía caca, normalmente siempre pedía salir y ahora lo encuentran que a la noche, después de levantarse, hay Hizo. caca ahí. Entonces, ¿qué pasó? Entonces puede empezar a haber una incontinencia. Esa incontinencia puede estar relacionada con algún problema senil o también puede estar relacionada con algún otro tipo de problema neurológico. A veces nos cuentan, y es muy común, que nos dicen, ay, yo ya estoy notando que mi perro empieza a hacer caca afuera y camina cuando hace caca, no se queda en la posición. Claro, porque mantener la posición implica toda una fuerza y toda una estructura en la parte de los miembros posteriores y de la prensa abdominal, y cuando hay dolor o hay debilidad muscular, eso ya no se puede sostener. Claro. Entonces, el animal no se quiere caer. ¿Qué hace? Camina. En el caminar evita perder el equilibrio y tal caerse. cual. Y bueno, todas esas cosas podemos ir trabajándolas, ir bueno. ayudando, o por ejemplo también es muy común que nos digan, dejó de levantar la pata, ya. Sí. Y bueno, y empezamos a hacer un tratamiento y dijimos, ay, volvió a levantarla. Bueno, porque claramente no se sentía ni estable en tres patitas para levantar una, ni con la flexibilidad de ese miembro para elevarla, o tenía dolor, entonces tampoco quería hacer el esfuerzo de levantar la pata. Claro. Eso se va trabajando y uno vuelve a recuperar esas funciones. O ni hablar cuando tenemos ya un paciente con una lesión neurológica en donde no está pudiendo ni orinar ni defecar con voluntad porque hay una lesión, y uno vuelve a hacer un tratamiento, o sea, trabaja desde la rehabilitación neurológica y ese paciente recupera los esfínteres, es decir, puede aguantar para hacer pis o pedir para hacer caca. Y eso para el paciente es fundamental, y ni hablar para el tutor que lo tiene que cuidar día a día. Mira qué bueno, la recuperación neurológica. Exacto, sí. Que lo hacen también todos ustedes. Sí. Por Sí, ejemplo, un perro con moquillo, ¿no? Por ejemplo, que sí. tuvo moquillo. Nosotros tratamos las secuelas del moquillo. Claro. El moquillo es una enfermedad infecciosa que desgraciadamente sigue con mucha prevalencia en este país. Y bueno, es muy común que tengamos perros de todo tipo, desde perros de raza que han sido cuidados en una casita digamos, con todos los cuidados, o a un mesticito que está perdido o abandonado. La realidad es que la prevalencia es alta. Tenemos lesiones muy graves a veces de los moquillos. Hay animales que no sobreviven, hay algunos que sobreviven con secuelas muy graves que no van a tener mucha solución, y otros que por ahí uno los ve recuperado casi a la normalidad y les tienen que decir que de joven tuvo moquillo porque uno ni se da cuenta. Qué bien. Y en la rehabilitación es un paciente que se trabaja mucho, ¿sí? Se trabaja las secuelas, muchas veces tenemos los tics, que son esas lesiones, estímulos nerviosos, que muchas veces nos generan un problema grave porque ese tic causa una retracción de los tendones, porque está todo el tiempo generando ese movimiento. Entonces implica una imposibilidad en la marcha. Trabajamos también sobre el control de esfínteres, que a veces las secuelas nos dejan. Hay pacientes que no estaban pudiendo caminar después de un moquillo, de la recuperación, digamos, física de un moquillo, y luego retoman casi, como te digo, a la normalidad. Y hay otros que no, por supuesto. Qué bueno, buenísimo. A ver, vamos a ir viendo las fotos. Ay, sí. Se nos pasan, a ver. Ahí hay con un caballo. Con un caballo. Por suerte, la verdad que todos los animales son nobles. A veces me preguntan cuál es el animal más difícil para trabajar y piensan que es el equino, y en realidad no lo es. Son animales que están muy acostumbrados también al manejo del humano. Imagínate que se los cerra cada 30 días o menos, se les hace los entrenamientos, todo. Así que en realidad el caballo es bastante noble. Y creo yo que el más difícil de todos es el gato. Sí. El gato es por lejos, cuando llega a la sala, por ejemplo, si lo tenemos en la sala de fisio, o a domicilio, a veces hay tutores que eligen la opción de ir a hacerlo a domicilio, pero así lo mismo, ya ponelo en la transportadora. No, pero él se queda en casa, nos dicen. No hay problema, yo ya voy a estar llegando con los equipos. Van a ver una persona extraña con un montón de equipos, se va a esconder abajo de la ladera y no lo sacamos más. Claro, Entonces, y lo mismo cuando vienen a la sala de fisio, en ese caso les decimos, lo reviso y déjalo dentro de su transportadora. Nosotras podemos trabajar con los equipos a distancia, colocarlos y alejarnos y hacerlo de la manera menos estresante posible, porque la realidad es que una vez que el gato se enojó con nosotras, chau, no tenemos forma de buscarle un... Sí, no, se ofendió y se ofendió. Se ofendió. Y acá estás con un perrito. Sí, porque parte de lo que es la
la fisiatría y la kinesiología, digamos, la podemos dividir en dos grandes ciencias, ¿no? La fisioterapia es el estudio o la aplicación de agentes físicos, agentes físicos como son los equipos. El que muy comúnmente usado y se escucha mucho es el equipo de magneto, ¿no? La magnetoterapia. Bueno, la magnetoterapia, los lumínicos, que hoy en día utilizamos muchísimo, las corrientes eléctricas, todo eso pertenece al grupo de los agentes físicos. También, por ejemplo, el frío. Hacer crioterapia es un agente físico, o calor. Y después tenemos toda la ciencia en la que utilizamos las manos. Las manos para trabajar sobre un determinado tejido, ¿sí? Para producir un movimiento, realizar un ejercicio terapéutico con ese animal. Entonces, todo eso involucra lo que es la kinesiología. Claro. En esa imagen que se veía antes era ese perrito utilizando, en este caso, un instrumento que es una pelotita propioceptiva, que tiene como pinchecitos, que nos ayuda también en lo que es la terapia manual. A veces utilizamos la mano y a veces utilizamos algunos instrumentos. Qué bien. Y además, esa pelotita con pinchecitos también la ayudamos mucho para trabajar las almohadillas y estimular lo que se llama la propiocepción. La propiocepción es justamente, para decirlo fácil, es como el GPS del cuerpo, ¿no? Cuando tenemos un animal, y mismo nos pasa a nosotros, con la propiocepción intacta, es consciente de toda su postura corporal, ¿sí? En la relación de cómo está ese cuerpo en el espacio. Sí. Cuando esa propiocepción se empieza a alterar, lo que vemos es el animal que empieza, por ejemplo, en los casos más leves, a arrastrar las uñitas. Entonces nos dicen, sí, yo estoy sintiendo que cuando sale a caminar hay un arrastre de uñas. O le levantamos sus manitos, sus patitas, y lo que vemos es que las uñitas empiezan a estar desgastadas de forma no uniforme. Ya vemos que esa elevación del miembro ya empieza a alterarse. Y en los casos más graves, vemos ese animal que está apoyando con sus manitos de forma, el dorso, ¿no? De mano o pata, y no es consciente de eso. Claro. Entonces, esa pelotita también es algo muy sencillo y que cuando vienen a la sala de fisio y vemos que hay pacientes que necesitan trabajar propiocepción, no solo lo podemos hacer en la sala de fisio, sino que se lo damos de trabajo a los tutores. Tarea para el hogar. Exacto. Claro. Y acá es fundamental, cuando nosotros trabajamos en la rehabilitación, no es solo lo que hacemos nosotros en la sala de fisio o si lo vamos a ver a domicilio en esa sesión de esa hora. Acá la importante es el apoyo que va a tener la familia que acompaña. Hay casos que han ido bien cuando el pronóstico prácticamente era malísimo por todo el trabajo que hizo la familia atrás. Yo siempre lo recalco porque es muchísimo lo que influye esa familia en donde va a estar levantándolo todos los días, va a hacer los ejercicios que indicamos, le va a cambiar el pañal si está con incontinencia, va a ayudar a que no se escare, lo va a movilizar y es día a día, es un trabajo muy desgastante y le ponen todo el amor, todas las garras y ahí vemos cómo el animal evoluciona bien, ¿no? Entonces siempre mandamos, los fisiatras mandamos siempre mucho trabajo para hacer en casa. Sobre todo en los casos neurológicos, y les tenemos que explicar esa importancia de esto no es solo vos traerlo a la sesión y después ya se olvidó. Esto es día a día y los días que no viene, cómo vamos a trabajar con esos ejercicios. Y además también cómo el responsable y el tutor, ¿no? del animal ve cómo los está cambios. Evolucionando los cambios. Yo creo que se debe poner recontra contento de decir, bueno, está dando resultado todo lo que estamos haciendo. Sí, el área de fisiatría en líneas generales, porque siempre, obviamente, tenemos pacientes que no evolucionaron bien, pero en líneas generales es un área que es muy gratificante en ese aspecto, porque además se genera un clima muy lindo. Ya de por sí, y yo siempre lo digo y se lo explico cuando vienen las pasantes a la clínica a aprender, ya de por sí, el tutor que decide emprender este camino, que tiene un costo, por supuesto, es una especialidad, así que ya hay un costo que lo va a hacer o semanalmente o 1 o 2 veces por semana, que el tiempo va a ser largo por ahí en algunas patologías, ya tiene un compromiso importantísimo con su animal. Entonces está muy comprometido, tiene un lugar ese animal en la familia que es muy importante. Entonces, es lindo lo que se gestiona. Es diferente por ahí a otras áreas en donde muchos colegas míos, y nos pasa, ¿no? Se quejan porque dicen, no, me llegó el animal y hace 3 días que no come, me lo trajeron porque ahora ya prácticamente como
como un destrato, ¿no? Como que no hay un compromiso. Claro, y no, eso no hay pasa a compromiso. veces, porque no Pero es... también está bueno de saber que existe todo esto que ustedes hacen para otros colegas y derivar. Sí, Porque Totalmente. a veces es como que puede ir algún tutor, va con su animal y por ahí existe todo esto y no los derivan. bueno, pasa a veces. Si bien hoy en día ya la fisiatría o la rehabilitación en sí ya está muy, muy desarrollada, nos pasa todavía que algunos colegas por ahí no saben mucho de qué se Claro. trata y mucha gente llega a nosotros a través de las redes o a través del internet y me dice, y a mí no me recomendó el colega, pero puedo ir igual, sí, por Claro, supuesto. estuve googleando, buscando y encontré. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Y eso es importantísimo. La gente hoy en día tiene la información al alcance de su mano. Sí. Entonces, el que Pero no está- consigue es porque no Pero quiere. está bueno, Flor, que los colegas deriven, que Sí, saben que claro. ustedes están y que deriven, porque uno no sabe, uno va con el animal y dicen, bueno, no camina bien, ¿qué le pasa? Y bueno, lo podés mejorar con esto, con todo lo que ustedes hacen. Sí, totalmente. Con la fisiatría, Sí, sí, sí. con A con la veces... kinesiología, o sea. Sí, sí, en general, es lo que engloba la rehabilitación, engloba todo, ¿no? Que es la rehabilitación y volver a otra vez a esas necesidades funcionales, tratar de llevarlas a la normalidad. Fantástico. Sí, Onsi, no, quiero seguir con más fotos, porque el... bueno, eso es un Lo equipo de lo ozono. frené En antes, ese pues. caso, A ahí ver. también estamos trabajando. La ozonoterapia no pertenece a la fisiatría, sí. pero hoy en día se trabajan en conjunto. Es otro tipo de terapia que utiliza gas ozono y nos ayuda muchísimo con efectos muy buenos antiinflamatorios, efectos analgésicos, efectos regenerativos. Así que también lo utilizamos en la clínica. También está la acupuntura dentro de lo que es medicina china. Nosotras en Equibes no hacemos acupuntura, pero trabajo con colegas a la par y hay pacientes que reciben ambas terapias. Mira. Y todo Qué lo bueno es lindo. que se complementa y se suma en el momento del paciente. Mira ese, Sí. que es un golden. Ese es un golden viejito. Ese golden ya falleció, Ay, mi vida. tuvo sus últimos años muy buena calidad de vida y eso es lo que estamos viendo también ahora, que no se veía, y seguro vos vas a coincidir, por ahí hace 20 o 30 años atrás, ver pacientes de golden de 14 años, 14, 15 años no era común. Ver caniches de 18, 20 años es lo que estamos viendo ahora, es más la normalidad. Y eso es toda la medicina preventiva que se está haciendo y la responsabilidad del tutor. Justamente, esto, Flor, ahora que lo decís, ¿hay algo preventivo que uno pueda hacer o ver? Por ejemplo, yo tengo un billón que me lo regalaron a Lotus y tiene 3 años. 3 años y un poco más. Tengo que ver algo cuando lo saco a pasear, ver si camina bien. Sí. ¿Hay cosas preventivas? Yo te voy a hacer una Lo mismo en los pregunta. gatos. Tengo Sí. también 3 gatos. O sea, si salta bien, si Sí, no siempre sé. si hay algo que te llama la atención. En el caso de tu billón, que tiene 3 años, o sea, es joven, ¿qué tan saltarín es? ¿Salta mucho? ¿Salta a la cama? ¿Salta al sillón? ¿Sube, baja escaleras? Quedó chiquito, es chiquito, entonces tiene su rampa. Y usa la rampa. Usa la rampa. Bueno, eso es buenísimo, pero cuando tenemos por ahí algunos animalitos que están todo el tiempo, el alto impacto es bastante perjudicial a la columna. Mucho más que le guste correr, porque correr no es tan perjudicial, al contrario. Correr, Pero sí. si están durante varias horas al día saltando, pinky, Claro. pinky, pinky, esa columna recibe continuamente amortiguaciones y la gente a veces me dice, pero salta al sillón, pero no es tan alto el sillón. No, no es tan alto para vos. Claro, pero está pongamos bueno eso en para, proporción. digamos, para cualquier Sí. otro perro, ¿no? Uno tener a en veces no puede cuenta. evitar que ciertas patologías se expresen, sobre todo cuando tenemos animales de raza, en donde hay una predisposición racial a algunas patologías. Claro. Pero sí podemos bajar un poco las chances con ese cuidado preventivo, evitar el alto impacto en la columna, hacer paseos de salud diarios, ¿sí? No son animales que estén, a veces los chiquitines están todo el día en el departamento y no salen, o sea, más allá de todo, la importancia que tiene del perro al salir, que no es solo Claro, de ejercicio, el ¿no? olfato, Exactamente, todo el estímulo cognitivo y todo. el estímulo. No tienen, entonces están con sobrepeso. Algunos con sobrepeso, todo ese impacto articular a lo largo de los años va a Qué bueno. predisponer. Y bueno, son esas cositas que uno tiene que mirar. ir, claro, exactamente, ir mirando. Los Y gatos, Los gatos saltan, pero el gato es vuelan, normal que salte. pero no le también podemos pedir a al veces- gato que no Pero a salte. veces puede pasar que sea un golpe. Sí, por que supuesto, calcule bueno, mal, pero ¿no?
Y después veremos, me llegan a mí pacientes que por ahí vienen por ahí con ya más edad, en donde ya tenemos una osteoartrosis, ya hay una degeneración articular, pero me empiezan a contar y me dice, la verdad que él nunca se ponía, lo máximo que saltaba era la mesa. Y ya ahí hay algo que empieza a hacer ruido. Y bueno, ¿por qué? Pues no es normal, el gato es normal que esté siempre en las alturas. Entonces, si hay un gato que de por sí ya se está midiendo para un salto, ver qué está pasando, porque por ahí este problema de artrosis o de degeneración articular ya estaba en etapas más jóvenes y a él le estaba doliendo. Claro. Y uno a veces no se da cuenta. No se da. Y siempre, cuando hay alguna duda, siempre es mejor consultar, que hagan una revisación y ver. Hay un montón de enfermedades que uno esperaría ver en etapas mucho más avanzadas de edad y que se ven más jóvenes. Entonces ahí empezar a hacer algún tratamiento acorde para evitar, y sabemos que ese animal va a tener muchos años de vida con nosotros, que los viva lo mejor posible. Claro, saludables. Bueno, acá estamos, mirá, lo disfrutaba, parece. Sí, bueno, ese es un equipo de ultrasonido que se está usando en este caso en una musculatura del equino. Que se trabaja mucho. El caballo que es de deporte se contractura como cualquier deportista. Tiene desgarros, tiene lesiones tendinosas. Los caballos de salto, por ejemplo, son caballos de edad más grandes, a diferencia de los caballos de tour, que son prácticamente bebés corriendo. El caballo de salto no, entonces es como un adulto mayor y por lo tanto puede tener lesiones. Estos caballos son muy cuidados. La dueña de estos caballos no solo les realiza fisioterapia preventiva, en este caso es de esta foto, semanalmente, sino que además los tiene impecables. Son caballos que tienen una muy buena nutrición, tienen un muy buen cuidado, tienen tiempo para lo que se llama verdear, que es que el caballo salga al pasto y se relaje, no están estabulados todo el tiempo. Eso a veces se ve en un montón de otros lados y influye muchísimo en la salud anímica del caballo, ¿no? Sí. También, bueno, esta es otra foto de un equino, en este caso se estaba trabajando con una corriente eléctrica, nos ayuda muchísimo. El caballo se maneja muy bien desde la fisiatría y mejora muchísimo. Sí. Y ahí, bueno, lo mismo, esa era una mesticita. Ozonoterapia, ¿no? Sí, también esa mesticita falleció. Y ya de grande, pero la tratamos muchos años. Yo tengo pacientes que... Por ejemplo, ¿qué problema tenía esta perrita? Bueno, ella tenía una discopatía. Era el disco a nivel articular, ¿sí? Estaba inestable, entonces por momentos movía y tocaba lo que se llama el canal medular. Y eso producía mucho dolor. Es un dolor de tipo neuropático. El dolor neuropático es un dolor que tiene una base neurológica si alguno tuvo en algún momento un pinzamiento del ciático, ese es un dolor neuropático y sabe lo que es de 0 a 100, duele muchísimo. Y por ahí ese disco se acomodaba, lo trabajábamos y tenía ya calidad de vida. A veces tenía algunas recaídas y estuvo muy bien. Después tuvo otros problemitas de salud que no estaban asociados directamente a la fisio, pero bueno, sus años los tuvo bastante bien. Sí. Él es Bruno, también era hermano de Canela, la que estaba antes. En este caso estábamos trabajando lo que se llama la electroestimulación. Desde lo que es los agentes físicos, tenemos un grupo de corrientes que nos ayudan a trabajar la musculatura. En el caso de Bruno, tenía su musculatura inervada normal, o sea, era sano, nada más que esa musculatura estaba perdiendo un poquito de tono acorde a una inactividad y una edad avanzada, que es lo que empieza a ocurrir. Todos los viejitos vamos perdiendo masa muscular. Trabajar un poco con la electroestimulación nos ayuda a mejorar la fuerza, a mejorar el tono de ese músculo y hacer que pueda, por ejemplo, soportar el momento de la defecación, que es el momento donde tiene que estar a hacer fuerza posicionada, exactamente. O poder pararse después de estar mucho tiempo echado. Que empieza a costar en los viejos. Está mucho tiempo después durante toda la noche durmiendo y quiere levantarse a la mañana y no puede. Y no puede porque le duelen las articulaciones, porque le falta la fuerza muscular. Entonces, bueno, desde el uso de las corrientes y de ejercicios específicos que enviamos a hacer, podemos trabajar la fuerza. Sí. Bueno, ese es León de vuelta, mi Golden, pero en este caso lo que estamos haciendo es el Golden viejito. Estamos trabajando lo que es la kinesiología, ¿no? En este caso es el stretching, que es todo lo que es la elongación. Y muchas veces yo enseño a hacerlo eso a los tutores, porque es fundamental que lo podamos hacer después de haber estado un rato largo acostados, por ejemplo. Que los ayude.
Sí, las articulaciones están entumecidas, esa musculatura está retraída, entonces podemos trabajar esas articulaciones con Claro, y los también movimientos. aprender el movimiento de la articulación, Exacto. ¿no? Cómo hacerla. Bueno, en este caso yo lo que hago es, en las sesiones de fisio, es mostrárselo al tutor y después él lo puede replicar en casa. Y a veces si hay alguna duda siempre les digo, bueno, fílmense y después me lo muestran a ver cómo están haciendo, Claro, cómo qué están haciendo el bueno. ejercicio. Qué bueno. Sí. Por suerte sí. Después está lo que es terapia manual, o sea, trabajar con masajes, es Me encanta fundamental. porque recibió de todo, ¿eh? Sí, pero ese fue un día que necesitábamos Lo hacer unas disfruta, fotos. mi amor. Sí, y él era un genio, León Bien. fue un perrazo, la verdad. Es una raza linda. Sí, sí, es una linda raza. Bruno también. Acá está Bruno Bruno. sigue siendo paciente mío. Ajá, ¿sí? mira. Al día de hoy. Yo tengo a veces pacientes y eso no se ve por ahí en todas las especialidades, hace más de 4 años Sí, que sí. por ahí que vienen. Y siguen viniendo. Porque necesitan. Lo necesitan o les hace bien, o tienen alguna enfermedad que requiere un seguimiento más seguido. Claro. Pero por ahí simplemente, en el caso de Bruno, por ejemplo, Bruno sí fue un recuperado de moquillo, de cachorro, Mirá y qué hoy en día bien. no se das cuenta que tuvo moquillo, pero sí tuvo unas discopatías cervicales que le habían producido muchísimo dolor y que nos costó mucho estabilizarlo, y su tutora, que es excelente, súper responsable, ella me dice, yo lo veo bien, así que una vez al mes viene Claro, para Bruno un a la sesión. mantenimiento. Exacto, es Está un bien. mantenimiento. Y lo veo hace muchos años ya, nos conocemos hace mucho. Qué lindo. Sí. Así que bueno, eso es lo que tiene la fisio de lindo, poder ver también al paciente bastante seguido y a veces vemos si hay algún cambio, incluso de salud, antes que el propio clínico. Porque como lo venimos viendo seguido, nos ha pasado muchas veces que empezamos a revisarlo semana a semana y notamos algún bultito que antes no estaba. Entonces ahí decimos, mira, Claro. llévalo al clínico y nos pasa eso muy seguido porque vienen ellos semanalmente y uno Claro, los va están viendo y mucho en tiene contacto con exactamente ustedes. mucho contacto del perro antes que incluso otras especialidades, ¿no? Que por ahí se espacian más los Claro, controles. tal cual. Sí, Y eso es acá que así. Están corriendo. Sí, ese por ejemplo es Ella sos es una vos. pista, esa soy yo, sí, en una foto. En una pista de agility, el anterior, claro, que se llama cavaletis. Sí. Son diferentes palos que uno pone a una determinada distancia y una determinada altura. El objetivo es que el animal no solo integre, que cuando tiene que pasar los palos tiene que elevar una mano, después la otra, después sus patas, sino que además tiene el control de la parte locomotora, porque cuando empezamos a rehabilitar algún problema motor, Claro. al principio se llevan puesto todos los Todo. palos. No pueden ni siquiera pensar ni coordinar el movimiento. Y después vamos logrando, ¿sí?, hacer ese ejercicio. Qué bueno. Claro. Sí, eso se trabaja en casa, digamos, en la sesión y también se manda a casa. Y yo siempre le digo a los tutores, no necesitamos tener los conos y los palos perfectos. Podemos hacerlo con palo de escoba, cualquier claro. cosa que pueda levantar. Uno va Claro. buscando la altura necesaria para que el ejercicio tenga después ya más fuerza, ¿no? No es lo mismo pasar el palo al ras del piso que tener que elevar más el miembro para traspasarlo. Qué Eso bueno. ya va teniendo mayor dificultad. Sí, sí, Pero sí, se trabaja mucho eso y bueno, eso es una gatita. Una gatita, que, ¿no? Sí. Tuvo la tutora la rescató ya Ay, mirá. y eso es importante a veces, ¿no? Cuando vienen tutores que rescatan ya un animal que estaba sin movilidad en sus manos. No sabían qué le había pasado, pero la habían dejado tirada y ella la rescató. Empezamos a hacer todos los estudios, fue una gatita que la vio el neurólogo, le mandó una resonancia magnética, salió que tenía un quiste a nivel cervical. Por qué se produjo y hace cuánto lo tenía no se sabía, porque era rescatada, pero había perdido la movilidad en sus manos. La operaron y empezó la fisio. Y hoy en día tiene una vida bárbara. Mira qué bien. Tiene algún pequeño, lo que se llama O déficit sea que fue por el propioceptivo. quiste. Fue por Sí, el quiste. fue un quiste que comprimía la médula. Se operó, se sacó esa presión y empezamos con la rehabilitación posterior. Y hoy en día va bárbaro. Es una gata, por supuesto, que no va a estar en las mejores alturas porque no coordina importa. tanto, pero puede caminar, puede ir, puede Pero jugar con el otro gato que tienen. obviamente. Se llama Además, Negrita y ah, es amorosa. A la persona que la rescató, un beso. Sí, porque se hizo cargo de todo Sí, sí, ella, sí. de Le todo el mandamos un tratamiento, beso. no solo de venir a la rehabilitación, sino de costear la resonancia, de Todo, costear la todo, cirugía, todo, pero La la verdad- gata es feliz ahora. Por supuesto, eso es importante también y remarcarlo siempre, esto de adoptar
animales en estas condiciones más discapacitados. Sí, total. Y bueno. Por eso te digo, ya que en la sala de fisio vemos de todo y es fundamental el compromiso de los tutores. Seguro. Es importantísimo, yo siempre lo recalco. Y cuando viene algún tutor que viene de primera vez con un paciente que está postrado, hablamos de esto, ¿no? De que va a ser muy difícil el camino. Y va a ser muy difícil para ellos, porque van a tener que estar todos los días con un animal que está postrado, y van a tener que limpiarlo, y van a tener que ayudarlo, y van a tener que hacer ejercicios, y vos ves el amor que ellos le ponen. Por supuesto. Entonces, cuando el animal mejora y logramos ver que puede volver a caminar, a veces nos ponemos a llorar. Y sí, con los tutores. Era una de las preguntas que iba a dejar para el último. ¿Qué sentís? Ay, o sí. ¿Qué les pasa a ustedes, a tu grupo, cuando de repente Es re emocionante. ves esos cambios y súper positivos de alguien, o sea, de un animalito que vos Que decías, tenía un pronóstico muy malo. Un pronóstico muy malo, y de repente es como decís, surgió el milagro. Sí, y... muchas veces, y yo lo digo, tengo muchos años ya de trabajo en esto, he visto muchas cosas, y a veces veo un paciente y digo, no creo que salga, y el animal sale adelante, o sea, me sorprende. Y digo, es increíble la capacidad de recuperación que tienen los animales, que es muy superior a la nuestra, muy superior. Seguro. Y nada, yo no ponía ni 2 fichas con porque la verdad que veía toda la parte neurológica y todo, ya lo veía tan grave. No se ponen caprichosos. Ellos No. hacen y además hacen y quieren salir adelante. Y eso es otro tema importante. Ellos se adaptan a las características que tienen en ese momento, y pueden tener también una vida feliz. Eso es otro tema importante, que es el hecho de que vienen y dicen, el perro tiene un pronóstico, quizás no va a poder volver a caminar nunca más, y no por eso tenemos que determinar una eutanasia. Hay muchas veces tutores que dicen, no, pobrecito, ¿por qué lo vas a tener así con el carrito? Pobrecito. Pero ¿por qué pobrecito? Si el perro es feliz. Claro. O sea, el perro tiene todos los cuidados que lleva atrás por parte de ese tutor que está asumiendo esa responsabilidad, que es dura, pero la está asumiendo. Tiene un carrito con el cual puede salir a pasear y una vida que es diferente a la que tenía antes, por supuesto, pero no deja de ser calidad. Además, los animales viven el hoy, ellos no tienen ego. Por supuesto. Con lo que tienen son felices. Ni tampoco tienen, no se comparan. No. El que va a estar postrado no va a estar mirando por qué el otro puede caminar y él no, y no se va a sentir mal por eso. Va a adaptarse a esas circunstancias y va a ir bien. Sí. Entonces también desde ese lado hay que acompañar y enseñar al tutor cómo cuidarlos a ellos. ¿Cuál es el carrito ideal? Porque acá entramos en un punto que a veces me viene el tutor. También. Me viene el tutor y me dice, ya compré el carrito. Digo yo, a ver qué compraste. y no está bien porque tenemos de todo en el mercado. Va con las patitas al aire. Van con las patitas colgadas atrás. Jamás los carritos hay que colgar las patitas atrás, por favor. No están bien alineados en su columna, y ahí sí perjudicamos, porque el animal lo ponemos en ese carro y está sobrecargando por ahí la parte de adelante, el carro está inclinado, le pesan la columna, le da más daño, lo contractura. No. También destacar eso, que consulten a la hora de comprar un carro. A la hora de comprar un carro, con quien tienen que hacer el asesoramiento es con un médico fisiatra, es con un especialista en rehabilitación, que es quien le va a decir ¿cuál es el carro ideal? Hay veces que vienen un viejito que está con dificultad para caminar, le ponen un carro, y el pobre viejo, que ya le costaba caminar con sus 2 patitas atrás, tiene que encima tirar del esfuerzo de un carro. No. Entonces, no. Y por ahí ese animal necesitaba un carrito de 4 ruedas, en donde tenga adelante también un sostén y un apoyo que pueda hacer algún movimiento con un mejor vaivén. Entonces, es ver cada paciente cuál es el carrito ideal. Es fundamental hacer la consulta previa. Y también que piensen que no es una silla de ruedas. Se piensa también que, bueno, está bien, quedó paralítico, no pasa nada, le pongo el carrito y me olvidé. No, porque no es una silla de ruedas, no va a estar sentado, no puede estar muchas horas, no puede estar ni más de media hora arriba de un carrito, porque no se puede echar. Claro. Entonces, no se puede echar, algunos no quieren hacer sus necesidades, otros sí. Y simplemente no es para estar adentro de las casas. El carrito sí o sí es para salir a dar una vueltita a manzana, a estar en un terreno plano, sin muebles, porque si no el carrito se engancha, gira, se dobla y el animal no puede salir del carro. Entonces,
el carro en realidad nunca va a ser una ayuda para el tutor. Siempre va a ser algo que le va a mejorar la calidad de vida al animal, pero que va a ser más engorroso para el tutor hacerlo. Claro. Eso lo van a tener que saber siempre. Claro. O sea, el objetivo es otro. Pero por lo menos tener el carro ideal para el animal. Y eso es fundamental para que el animal pueda poder hacer su ejercicio sin repercutir en su salud, ¿no? Seguro. Sí. A ver, seguimos con las fotitos. Acá. Bueno, esa es una perrita que había quedado cuadriplégica. La señora que me la trajo es una rescatista, también lo tengo que remarcar. Tengo a veces rescatistas que me vienen a traer sus animales, tienen un montón, hacen un esfuerzo enorme. Seguro. Porque además también un beso a todos los rescatistas, las y los rescatistas que hacen cosas maravillosas por los animales. Sí, Rox es la que se encarga de ella, lo trajo del refugio. Y estaba cuadripléjica, entonces en este caso, fíjense que lo que estamos utilizando, esos son elementos de kinesiología, es una pelota, un balón, para que ella pueda pararse, descargar el peso, descansar y nosotros trabajar el tono muscular. Pues una perrita que si nosotros la sacábamos de esa pelota se caía porque no podía soportar el peso. Entonces nos ayudamos con la pelota y utilizamos esa alfombrita que está ahí amarilla, que es propioceptiva porque tiene un montón de pinchecitos. Y trabajamos no solo el tono de volver a soportar su peso con ayuda, es un ejercicio asistido, sino que además estimular esa propiocepción tanto en las manitos. La doctora que está atrás está trabajando sobre las patas. Entonces por eso está ella posicionada atrás. Y después íbamos a trabajar toda la parte de adelante, las manos. Claro. Esa perrita se recuperó bárbaro. Volvió al refugio y... ¿Y por qué había quedado cuadripléjica? En realidad el diagnóstico nunca fue claro, porque fue de forma abrupta. Sospechaban de lo que se llamaba una poliradiculopatía, que es una lesión neurológica específica. Tuvo un tratamiento, digamos, que se llama... de sostén, porque no hay nada específico para eso, más la rehabilitación posterior, y salió adelante. Volvió al refugio, sí, y hoy en día, bueno, sigue esperando si alguien la quiere adoptar. Así que podemos aprovechar acá. ¿De qué refugio? ¿Podés decir el refugio? No, pero después puedo pasar el contacto, de Roxana, que es quien lo tiene, sí. Podemos pasar. ¿Cómo se llama la perrita? Se me fue el nombre de esta mestiza de galga. Todo. Creo que era negrita, pero ahora no estoy segura. Después te voy a pasar. Mirá, con todo lo que sí, tengo el contacto de la proteccionista, me trae siempre sus perros. Vamos a ayudar a la proteccionista. Vamos a ayudarla, sí. Ese es un ejercicio en rampas. Mirá que es la rampa como parecida a la que seguramente vos tenés. También la tenemos en la clínica y es un ejercicio para trabajar en lo que se llama el tono posterior. Cuando ellos se suben en la rampa, todo el peso de su cuerpo se va hacia atrás. Entonces es un ejercicio para trabajar la fuerza, ¿sí?, de los miembros posteriores. Y siempre usamos premios, ¿no? Porque necesitamos que ellos colaboren. Claro, y que se los expliquemos no es lo mismo. Claro. Entonces, como la zanahoria. Claro. Utilizamos algún premio, siempre estamos con premios, para favorecer la colaboración. Este es un ejercicio activo. El anterior era un ejercicio asistido, porque sola no lo puede hacer, nos necesita. Este lo hace solo, guiado por nosotros, pero lo hace. ¿Tenía problemita este perro también o era parecido? Él se estaba rehabilitando. Sí, todos los que vienen conmigo en algún momento tuvieron. Lo que pasa que la gravedad en el caso de él es muy menor, ¿no? Que la que tenía anteriormente, pero era un pacientito que se recuperó por una discopatía a nivel lumbar. Mirá qué bien. Y ya venía súper. Cuando ya estamos en esta etapa de ejercicio, ya es una etapa en donde el paciente no está con dolor, ¿sí? Estamos trabajando ya lo que es la fuerza. Él está atrás del snack. Está atrás del snack, sí, por eso es fundamental. Es una etapa de la rehabilitación en donde ya no trabajamos tanto con los equipos, sino con los ejercicios. Muy bien. Y ese es un bulldog, que es bastante más reciente este paciente, que como todo el bulldog, y tocamos un tema complejo, es una raza con un montón de Eso también te quería preguntar, Flor. Bueno, muchas preguntas tengo, pero... creo que vas a tener que venir otro programa más. Encantada. ¿Hay razas que son más predisponentes a tener problemas? Sí, claro. Y de diferentes, dentro de lo que es la medicina, un montón. Pero con textura física, por ejemplo, un perro muy grande. Sí, bueno, los perros que tienen, las razas grandes o gigantes, tienen un desarrollo osteoarticular muy rápido y eso los predispone a un montón de patologías. Pero también este tipo de razas que han estado modificadas genéticamente muchísimo, el bulldog francés, este es un bulldog francés, es
terrible, porque ya se ven anomalías en el desarrollo de esa columna, entonces son súper propensos a tener problemas. Él ya está con lo que se llama una paresia ambulatoria, que es cuando hay dificultad para el caminar. Parece que caminan como borrachos, sería. Entonces, pueden caminar, pero están con mucha dificultad. Sí. Así que está, en este caso es un disco de propiocepción que tiene, como vos lo ves ahí, no solo tiene pinchecitos, sino que además, al ser un disco, es una superficie más inestable, y cuando están parados ahí, ellos buscan el equilibrio, y al buscar el equilibrio empiezan a trabajar la fuerza y la coordinación. Bueno. Entonces es parte de lo que es la rehabilitación para ayudarlos a mejorar esa marcha, ¿no? Que por ese problema de columna la tiene alterada. Y es un perro joven. Perdóname, ahí, por ejemplo, el tutor puede comprarse el disco y lo sí, tiene en la casa. A veces, claro, mandamos a hacer este ejercicio también en casa. El disco, la verdad que es algo que se vende hasta en Mercado Libre, no es nada costoso. Es una herramienta que suma, claro, y en el caso que no la pueda hacer, mandamos otro. Sí. Claro, de tener el elemento en tu casa. Sí, bueno. Porque no. Ahí está el mismo disco. Ese es un pacientito más viejo. Ay, y él tiene, a diferencia del anterior, ven que tiene una marcha alterada, o sea, su andar no es normal, y es tanto en las manos como en las patas, ¿sí? Es una marcha general, porque la lesión en el caso de él está a nivel del cerebelo. Entonces es una enfermedad degenerativa, que desgraciadamente acá tenemos lo que a veces pasa, no todos nuestros animales van a mejorar. Hay enfermedades degenerativas que sí o sí van a seguir avanzando, y puede que en algún momento, él es Homero no camine más, pero mientras tanto lo que hacemos en la rehabilitación es enlentecer lo más posible el avance de esa enfermedad. Y eso es otra característica que es fundamental, porque ya sabemos que esto va a ir avanzando y que no lo vamos a poder evitar, pero sí podemos enlentecerlo y darle la calidad de vida lo mejor posible. Ahí estábamos trabajando para que coordine, porque el problema de él es que no está integrando bien la marcha, ¿no? Entonces tiene esa marcha alterada. Entonces le ponemos un poco de obstáculos para que él pueda pensar y mejore. Y ¿Se nota? Trabajamos con premios. Con premios, pero se nota como que los está buscando, está muy... Sí. Es que si no muy ellos... concentrado en lo que está haciendo. Es difícil, ¿no? Porque ellos no van a hacer lo que nosotros le pidamos que hagan. Tenemos que engatusarlos un poquito. Sí, bueno, pero llegó. Mira. Y ese último video se ve... Es parte de lo que es la kinesiología, ¿no? Claro, la terapia manual, los movimientos, que es importante. Ese perrito tuvo lo que se llama una extrusión discal. El material del disco se rompió y se llevó al canal medular, comprimió la médula y él quedó sin caminar. El pronóstico de él también es muy reservado, es una lesión muy severa, pero es fundamental que como no está usando sus miembros posteriores, los tengamos que movilizar nosotros. Pues si se los dejamos así, todo se atrofia, todo se entumece y da más dolor. Así que en este caso lo hacemos en la sesión, pero además son ejercicios que se filman y todo y se enseñan a hacer al tutor, fundamental todos los días. Además, también, es obvio, ¿no? De que te das cuenta que no le está doliendo. No, ahí no le está doliendo. La movilización no debería dar dolor. Estaba muy entregado, muy tranquilo. Un poco se enoja igual, porque tiene un carácter, en el caso de ese perrito tiene carácter enojón, pero la movilización no debería dar dolor, al contrario, tiene que ser algo que incluso de bienestar. Además ustedes se dan cuenta cuando empieza a haber dolor. Hay algún motivo particular por el cual esa articulación no se tiene que movilizar, ya se indica directamente que eso no se toque. Y eso era en el caballo, esa era una técnica específica que estuvimos desarrollando y que ayuda muchísimo a trabajar tendinopatías, y en ese caso la hicimos junto a una doctora que es una ecografista específica en equinos, en el área de equinos. Entonces ahí estábamos mirando el tendón, porque es para los pacientes que tienen tendinopatías crónicas, en donde ese tendón se lesionó y cicatrizó mal. Y al cicatrizar mal hace que tenga posibilidades de volver a lesionarse. Así que se trabaja con una técnica específica que va directo a la lesión, rompe lo que cicatrizó mal y favorece que cicatrice mejor. Qué bueno. Sí. Bueno, fantástico, Flor. Una pregunta, ¿ustedes también forman profesionales en esto? Sí, claro, tenemos un montón de profesionales. Tengo que han venido incluso de otros países y del interior. Tenés una escuela. Sí, pero siempre son veterinarios que se van a dedicar. Médicos veterinarios que hagan fisiatría. Exacto, que se quieren dedicar a la rehabilitación, exacto. Qué bueno, buenísimo. Y otra cosa te quería preguntar.
antes de irnos, porque ya se nos va el Ya se lo va programa ahora. muy rápidamente. Bueno, fue maravilloso todo lo que nos enseñaste. Los costos. Porque bueno, el que nos está escuchando y dice, qué buenísimo esto, son caros. Mira, sin decir precios, pero No, digamos, es que incluso no es que estamos estables en todos, siempre va a haber alguna diferencia entre algún colega u otro. Comparado con una ecografía, siempre el costo es menor. Pero, por ejemplo, lo que va a pasar es que no es algo que se va a hacer realizar una sola vez, como pasa cuando uno hace una ecografía, Claro. sino que generalmente lo va a tener semanalmente. Obviamente que es algo que es pago y que es una especialidad, pero siempre tratamos de que sea acorde a todo. Si tenemos de todo, en el caso de las proteccionistas, a veces yo les digo, bueno, no te preocupes, después lo hablamos, después lo vemos. Claro. Cuando uno nota que el tutor Además, hay como tiene que ganas, vos le pasás todo es manejable. un presupuesto. Le pasás Sí. un presupuesto por todo el... y también hay un montón de colegas y pueden encontrar también diferentes opciones. Y en la Facultad de Veterinarias, que también está el hospital, también está el servicio de fisiatría y a veces tiene unos costos un poquito menores también. ¿En dónde? ¿En En la Facultad de Veterinaria de la UBA. Ah, ¿sí está? Sí, ¿Está bien? sí. Ah, bueno. Así que ¿Vos siempre estás opción ahí hay. El que también? quiere busca. ¿Estás ahí? No, yo fui Ah. docente de la facultad muchos años, pero ya ahora ya no estoy. Pero lo Ah. recomiendo también porque está dentro de las posibilidades a veces Bueno. algunos tutores. Bueno, muchísimas gracias, Flor. Gracias a haber ustedes por venido. invitarme. Equivets. Gracias. Así que ténganlo en cuenta y nos estamos yendo hasta el próximo sábado y recuerden que involucrarse salva vidas.